Entonces estamos en el Parashat Trumá, el Sefer Shemot, en el capítulo 25, en el Pasuk Yud, en el versículo 10. ¿Tienen? ¿Bien? Veasú Aarón, Veasú Aarón, y harán un Aarón, harán un arca. ¿Okay? Ahora, fíjense que en esta misma parashá, en la parashá de Trumá, en el Perek Hav, en el Perek Vav 26, en el Pasuk 15, veanlo, fíjense ahí, esta misma parashá, en el capítulo 26, en el versículo 15, no pierdan donde estamos, y 26:15, ¿tienen? Dice, Beasita et hakrashim. Beasita et hakrashim. ¿Ok? ¿Tienes acá? 26. 26:15. 15. Harás las maderas. Najón. Beasita et hakrashim. ¿Ok? Y acá en el principio, cuando les dije 25:10, está escrito Beasú Aarón. Van a ser el Aarón. ¿Okay? Fíjense que en el 26:15 dice Beasita et hakerashim. Vas a hacer las maderas, los tablones. Rashi dice ahí en el 26:15, dice lo siguiente: Allá lo lomar Beasita krashim. Tendría que haber escrito Beasita krashim. Que no Asita eta krashim, sino Asita krashim, como está escrito en todas partes. Por ejemplo, dice Veasú Aarón, no está escrito Veasú et ha-Aarón, ¿no? Sino escribe Veasú Aarón, y acá escribe Veasú et ha-Krashim. Entonces Rashi explica Veasita et ha-Krashim que Moshe Neemar bechol davar bedavar, que no pone et, en cada cosa no pone et, ma ha-Krashim. Entonces, ¿qué son ha-Krashim? Entonces explica, Meotam aondim umeyuhadim lekach. Son las krashim, las maderas que están dispuestas y preparadas para esto. ¿A qué se refiere? Entonces explica, trae acá Rashi el Midrash. Dice, Jacob Avinu nata arazin bemitzrayim. Jacob Avinu plantó cedros en Egipto. O sea, llevó semillas de cedro de acá, de Eretz Israel, y las plantó en Egipto. Ukeshemet, y cuando él murió, Siba Levanav le mandó a sus hijos, Lehalotam imahem, que las suban con él. O sea que cuando muera, que las semillas estas las suban con ellos cuando salgan de Egipto. O sea que los árboles que crecieron todo ese tiempo en Egipto, cuando Am Israel salga, los cortan y se los llevan. Beamar lahem she'atid HaKadosh Baruj Hu. ¿Por qué? Porque les dijo que en el futuro a Kadosh Baruj Hu letzavot otam lasot mishkan, que en el futuro a Kadosh Baruj Hu los va a mandar a hacer un mishkan, un tabernáculo, bamidbar me'atzei shitim, en el midbar de atzei shitim, reu shehiyu mezumanim beyetchem. Entonces que tengan las maderas preparadas para esto. ¿Ok? Eso quiere decir que las maderas para la construcción del mishkan, que es la parashá de la semana, estaban preparadas desde Egipto. Ya Jacob las había preparado en Egipto. ¿No? Y eso se estudia donde dice Beasita et ha-Krashim. Vas a hacer las Krashim. ¿Ok? Pashut. ¿Ok? Muy bien. Y en cambio, cuando está escrito sobre el Aarón, no está escrito Beasita et ha-Aarón, sino está escrito Beasita Aarón. Lo único que está escrito que las maderas estaban preparadas para esa función son los Krashim, o sea, en las tablas del Mishkan. Pero el Aarón también está hecho de madera. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que la madera del Aarón no estaba preparada? ¿Me entienden? La pregunta, porque si vamos a decir que todo estaba preparado para la construcción del Mishkan, entonces todo, la mesa, la menorá, el oro para la menorá, la madera para la mesa, la madera para el Aarón, la lana, todo haber estado preparado de antes. Sin embargo, acá Rashi trae que según el Midrash, lo único que estaba preparado desde Egipto eran las maderas para la construcción del Mishkan, del edificio. Entonces eso quiere decir que la madera para la construcción del Aarón no estaba preparada desde antes. ¿Me siguen? ¿Y por qué? Supuestamente el Aarón, esto es lo más importante del Mishkan, ¿no? Es
ahí van a poner qué cosa, las Lujot Abrit. Entonces lo más importante que hay en todo el Mishkan es esto. Y esto no estaba preparado desde antes, como raro, ¿no? O sea, como que hay que explicar por qué. ¿Hay algún secreto acá? Sí, obvio, hay algún secreto y que hay que estudiar cuál es, ¿ok? Entonces, habíamos dicho, bueno, las maderas para la construcción estaban preparadas de que Jacob las había llevado y ahí estaban, muy bien. Ahora, ¿qué pasa con el Aarón? Fíjense ustedes, dice la Torá, vuelvo ahora al 25:10, que es lo que vamos a estudiar ahora sobre el Aarón. El capítulo 25, en el versículo 10. Lo de las maderas ya lo entendieron, ¿no? Ahora, 25:10 habla del Aarón, de la construcción del arca. Entonces dice, Beasú Aarón atzei shitim amatain vachetzi orko. Van a hacer un Aarón con madera de acacia, igual que la madera con la que se hizo el Mishkan, también es madera de acacia, ¿ok? Pero no sobre esta madera del Aarón no está escrito que estaba preparada, simplemente dice es madera de acacia. Ahora, lo que el Midrash dice es que Jacob llevó cedros para plantar en Egipto, cedros, ¿ok? ¿Ustedes saben lo que es una acacia y lo que es un cedro? Dos árboles diferentes. ¿Qué? ¿Son diferentes? ¿Muy diferentes? No, de acacia, no sé. ¿Bien? ¿Vieron alguna vez un cedro? ¿No? ¿Vieron alguna vez una acacia? Sí. A ver, yo como no sé qué es. ¿Quién? ¿Quién? O sea, escucharon, pero ¿vieron alguna vez, por lo menos en una fotografía, un cedro? ¿Quién? ¿Arazín? ¿Quién? Nahón. Ahora, hay muchos tipos de cedro. Hay muchos tipos de cedro, ¿no? El cedro no es un solo árbol. Son como varios tipos de cedro. Y la acacia, en vez de ser más hacia arriba, es como más hacia los lados. Acacia, se llama así. No sé si en portugués se llame acacia también, ¿qué? Pero es como más hacia el lado. Como que, Ok. Como un safari. Como una cosa así. ¿Qué? Como un safari así. ¿Como un safari? Sí, Ah. tipo, sí. Que en cambio el cedro es como para arriba Arriba está. y la acacia es como va como para el lado. Que esa es la única diferencia. Que, o sea, pero hay muchos árboles que son acacia, hay muchos tipos de acacia, como hay muchos tipos de cedros. ¿Okay? Entonces, la Gemara en Masejet Sukkah, recuerdo de Sukkah, pero puede ser que esté escrito en otros lados, dice que hay 10 tipos diferentes de cedros. Y uno de ellos es la shita, lo que en hebreo se llama shita, que es la acacia. ¿Okay? Entonces, al parecer, la acacia es un tipo de cedro. Ahora, probablemente lo que Hazal quisieron decir, que hay muchos árboles que son fuertes, pero no quiere decir que sean de la misma especie. Que porque me meto entre la acacia y el cedro, a nivel botánico son dos familias distintas. ¿Okay? Es como hablar de un cedro y un pino. ¿Okay? Son distintos. Por ejemplo, el pino, la madera del pino es muy resinosa, tiene mucho aceite adentro. No puedes hacer con eso una casa, tienes que secarla primero y se pueden hacer cosas con madera de pino, pero cuesta muy, muy caro porque hay que preparar mucho la madera. ¿Okay? En cambio, el cedro lo toma, lo corta, lo pula bien, perfecto. ¿Okay? Es más fácil de hacerlo. De todas maneras, hoy día, como no se suele talar árboles, entonces todas las cosas hechas de madera son muy caras. ¿Bien? Y todo lo que ustedes ven acá, tal vez esto no, pero es más antiguo. Pero todo esto es acerrín prensado. ¿Quién sabe lo que es el acerrín, no? O sea, donde ha quedado un poco de acerrín lo han prensado y con eso construyen todo hoy día, para no cortar los árboles tanto. ¿Okay? Pero hay cosas de árboles, pero son carísimas. O sea, una mesa de cedro, ¿sabes lo que va a costar eso? Auténtica. ¿Okay? O un armario de acacia y un escritorio de acacia. Quien quiere tener un escritorio de acacia para tener como de lo que fue el arca, eso son precios que están en la luna, ¿no? Bueno, ok, entonces la madera la kavaná era que la madera acacia o la madera de cedro era una madera con la que ellos podían trabajar y construir muebles, ¿ok? O edificios, bashut, ¿ok? Aksham. Rashi dice en el Rashi aquí sobre el Aarón, fíjense lo que dice Rashi. Beasú Aarón,
van a ser un Aarón. Noga, ¿tienes dónde estoy? El versículo 10. Sí. ¿Quién? Veasú Aarón. Si tienen frío pueden prender la calefacción. Veasú Aarón, van a ser un Aarón. Kemo Aronot Sheosin Belo Raglaim. Y dice como Aronot que se hacen sin Raglaim, sin patas. ¿Bien? Por ejemplo, aquí no. Esto tiene patas, por ejemplo. Esto también, esta mesa tiene patas, ¿no? Pero Rashi dice que este Aarón era un Aarón que se ponía directamente sobre el suelo, no tenía patas, ¿ok? Asuin kemin argas, hecho como un argas, una caja, shekorim eskrin, que se llama eskrin, yoshev al shulav, que en el idioma, en la lengua antigua que hablaba Rashi hace 1000 años atrás, en el francés que él hablaba, eso se llamaba eskrin. Ahora, ¿qué cosa se llamaba eskrin? Hay que entender acá el Rashi, porque si Rashi trae una palabra en el idioma que él hablaba, es porque queríamos decirle a sus alumnos y a alguien más de que el Aarón se parecía a un screen. Ahora, screen fue cambiando con el tiempo lo que era. En la época, la palabra screen en el francés de Rashi viene de la palabra scrinium, del latín scrinium, que scrinium era una caja redonda que usaban los romanos para guardar adentro pergaminos. ¿Bien? Era como una caja redonda de género redondo, y los pergaminos los metían adentro y se los cerraban. Ahí quedaban los pergaminos de lo que fuese, quedaban. Esa es la forma que ellos tenían de guardar sus libros. Ellos no tenían libros como nosotros, así, sino que eran pergaminos todos. ¿Bien? Entonces había un palo, ponían el pergamino, ahí escribían, después lo cerraban, lo guardaban en una especie de caja redonda, como un cofre. ¿Bien? Eso es el scrinium de los romanos. Ahora, obvio que Rashi no está hablando de eso, porque el Aarón, al parecer, no es redondo, sino el Aarón es rectangular. Entonces está hablando porque el scrinium no tenía patas abajo. Era simplemente, se ponía directamente sobre el suelo. Y de ahí ponían otro más y otro más. Esas eran las bibliotecas que ellos tenían. Ya en la época de Rashi, el scrinium ya había pasado a ser screen en el idioma antiguo, y era simplemente un cofre que no tenía patas. Eso lo llaman, y grande, muy grande. ¿Okay? Y ahí ellos guardaban ropa, ellos guardaban como un baúl. Los baúles no tienen patas, por ejemplo. ¿Okay? Bueno, eso es lo que había en la época de Rashi, como un baúl. ¿Okay? Entonces, eso es lo que Rashi nos dice sobre cómo era el Aarón. O sea, y muy curioso, entre comillas, que lo primero que Rashi nos quiere enseñar, que el Aarón no tenía patas. O sea, como el baúl, directamente sobre el piso. ¿Okay? Entonces eso quiere decir algo, quiere decir que nos quiere enseñar algo, porque Dafka, el Rashi, nos enseña eso, ese prat, ese detalle. ¿Okay? Entonces vamos a ir explicando. Ok, después vienen las medidas del Aarón. Ahora no voy a entrar en todas las medidas, pero fíjense que casi todas las medidas son quebradas. Dice 1 amá y media, 2 amot y medio, esto y medio, esto y medio y esto y medio. ¿Por qué son medidas quebradas? Ahí tú tienes el dibujo del Aarón. En verdad eran 3 cajas, una primera caja de oro, después una caja de madera y después otra vez una caja de oro. ¿Bien? Una caja metida de otro, 3, uno dentro de otro. Ese era el Aarón. ¿Bien? Y las medidas todas quebradas, o sea, no eran medidas enteras, sino quebradas. Entonces explican al Pia Musar que de ahí se entiende que una persona, para poder recibir la Torá, porque ¿qué es lo que se reponía aquí en los Lujot Abrit? O sea, la Torá estaba dentro del Aarón, la Torá, y había un Sefer Torá incluso al lado, y hay quien dice que adentro. Para poder recibir la Torá, la persona tiene que ser humilde y quebrada. Porque una persona que se cree muy grande y con mucha gavá no puede recibir la Torá. Tiene que ser alguien quebrado. Así como el Aarón, las medidas del Aarón eran quebradas, así también la persona, para poder recibir las Lujot Abrit, tiene que estar quebrada. Pues quebrada, no quebrada que se rompió un hueso, sino quebrada de corazón, que sea una persona humilde. ¿No? Entonces, eso es lo que nos pide la Torá. Y por eso las medidas están así. Bueno,
Vamos a hablar un poco del misterio del Aarón, del Aarón Abrit, y qué es lo que significa. Primero habíamos dicho que a diferencia del edificio, del Mishkan, que las maderas habían sido preparadas ya desde Egipto, se entiende que las maderas que se ocuparon, también de acacia, pero que se ocuparon para la construcción del Aarón, no fueron traídas de Egipto, sino que fueron adquiridas en el camino. O sea, en el camino, cuando ellos iban caminando, pueden haber pasado cerca de algún lugar en donde habían maderas de acacia o que pertenecían a alguien y se las vendieron, o que las encontraron y las cortaron. Pero las maderas de acacia para el Aarón no fueron de Egipto. ¿Por qué? Porque a pesar que Jacob había traído las semillas y había plantado los árboles en Egipto, y lo hizo por un motivo, ¿no? Porque al plantar los árboles se meten en la tierra, las raíces, y absorben la tierra de Egipto. Y la tierra de Egipto era impura. Pero a través de eso que se construyeron las tablas con esa medida y se pusieron en tal y cual lugar, hizo que las tablas se purificaran. Y por eso se pudo construir el Mishkan con tablas traídas de Egipto, a pesar que venían de una tierra impura. En cambio, para construir el Aarón, no podían hacerlo con madera traída de Egipto, porque la madera traída de Egipto era madera impura. Y la forma en que el Aarón estaba construido no purificaba. Lo que purifica es como las tablas que se pusieron paradas. Se ponían así de pie, y al ponerse de pie como una persona que ingresa al mikve, que ingresa así y sale así, entonces así se purifica. Pero esto no, el Aarón era distinto, había que hacerlo distinto, por lo tanto la madera no podía ser de Egipto. Entonces hay dos opiniones. Hay una opinión que dice que buscaron traer madera de Eretz Israel. O sea, no, pidieron a comerciantes, porque ellos tenían trato comerciante en el desierto. Ellos no iban solos, iban caminando en el desierto. No se olviden que el mandato del Mishkan, cuando ocurre, ellos salen de Egipto 50 días hasta que reciben la Torá, ¿no? Después Moshe sube y está 40 días, y después baja, hacen el pecado del becerro, tienen que quedarse otros 80 días más ahí. Y solo después de eso, tenemos más o menos entonces casi medio año, en que ellos están en el Har Sinai, desde que salen hasta que construyen el Mishkan. Todo ese tiempo, ellos entendieron que había una mitzvah de construir el Aarón. Entonces buscaron personas que iban junto con ellos en el desierto, comerciantes, que fueran a Eretz Israel y trajeran de Eretz Israel madera de acacia. Les mandaron a buscar madera de acacia, y la madera con la que se construyó el Aarón vino de Eretz Israel, no de Egipto. ¿Me siguen? ¿Bien? La de Egipto era necesario que fuese así, y Jacob lo hizo porque era necesario, pero el Aarón es distinto. Preguntan los Jajamín de dónde sacaron en el Eretz Israel, de dónde vino la madera, de qué lugar vino la madera para la construcción del Aarón. Entonces los Midrashim más ocultos nos dicen que el Har HaBait, el monte del templo, estaba sembrado de acacias, de shittim, ¿bien? Estaba sembrado de shittim, y es por eso que hay un lugar en el templo, después en el templo, que se va a llamar también Shittim, por la shitá que había antes allí. ¿Okay? ¿Qué es? Shitá es la acacia, shitá es una acacia, y Shittim es el lugar donde se pone el vino. Al lado del altar hay un lugar donde se rociaba vino y bajaba a los Shittim. Había un agujero que llegaba hasta el centro del mundo, y por ahí ellos tiraban el vino. Entonces ese agujero hasta el centro del mundo está por la acacia, las acacias que había en el Har HaBait, que las raíces de las acacias esas llegaban hasta el Merkaz HaOlam, hasta el centro del mundo. Y de ahí succionaban el alimento para crecer arriba. ¿Me siguen? Entonces,
Esto mismo pasaba con el Etz Haim y el Etz Adat, era lo mismo. ¿Okay? Entonces de ahí trajeron la madera. Con esa madera construyeron el Arón. ¿Okay? El Arón se construyó con esa madera. El que es de madera, porque el primero era de oro, después uno de madera y después otro de oro. ¿Claro? Okay. Ahora, un prat agregado, que es importante tenerlo presente. Yo les voy a explicar esto según como lo explica Rashi. Más adelante, no acá, no en Shemot, sino en Devarim, está escrito que Akadosh Baruj Hu le dice a Moshe que las tablas de la Lujot Abrit que él escribió, que Moshe escribió, las tiene que poner en un arón de madera. Un arón de madera. Y entonces Rashi explica que ese arón no era el arón que construyó Betzalel, sino se llama el arón de Moshe. Había un Aarón que estaba hecho por Moshe y había otro Aarón que estaba hecho por Betzalel, que es el que tú tienes ahí. Ese es el de Betzalel, con los querubines y los ángeles. Ese es el Aarón de Betzalel, que estaba hecho con las acacias que se habían traído desde el Arabait. Mientras esto pasaba, mientras Betzalel construía el Aarón, las tablas que había recibido Moshe, porque ya las tenía, no se olviden que él bajó con las tablas después de pasar 40 días en el Har Sinai, otros 40 días, otros 40, al final baja con las segundas tablas. Las primeras las rompe y baja después con otras más. Todas las primeras y las segundas las tiene que poner en un lugar. ¿Y dónde las pone? Las pone en un arca que él, Moshe, hace. En un arca que hace Moshe. Entonces ahí solamente dice que las tiene que hacer de madera. No dice de qué madera. Solamente dice que tiene que tomar madera y hacer una caja, y en esa caja iba a poner las tablas, las primeras y las segundas. ¿Claro? Entonces, hay opiniones en los Midrashim que dicen que Moshe Rabenu, Nashela, ¿Moshe estuvo o no estuvo en Eretz Israel? ¿Alguna vez? Desde lejos, desde la montaña. Vio Eretz Israel al final de su vida, pero estuvo antes. Cuando salió de su casa. ¿Cuando salió de su casa? ¿De qué casa? De su padre. ¿Cuando se escapó de Egipto? No, que confundiera, no. ¿Estuvo alguna vez en Eretz Israel o no? Nunca. No sé, ahí nosotros no sabemos dónde está escrito acá. ¿Sí? Claro, según lo que ustedes conocen de lo que está escrito en la Torá, ¿alguna vez estuvo en Eretz Israel Moshe o no? ¿Sí? No pueden recordarse porque no aparece escrito si estuvo o no estuvo. ¿Sí? Simplemente por lo que entendemos nunca estuvo. Pero eso no es exacto. No es exacto. Moshe Rabenu estuvo en la Mehará de Rashbi. Estuvo en la Mehará de Rabbi Shimon Bar Yochai. En la cueva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ahí estuvo Moshe Rabenu. Cuando se escapó de Egipto hacia Midian, por lo de Yitro, pasó y ingresó a la cueva de Rashbi, a la cueva de Rabbi Shimon Bar Yochai, porque Rabbi Shimon Bar Yochai es una reencarnación de Moshe. Entonces pasó a la cueva y él estuvo adentro de la cueva de Rabbi Shimon Bar Yochai. Y allí en esa cueva se le aparecieron los ángeles, Mijael, Gabriel, Rafael, Raziel, y le revelaron cosas que iba a ocurrir en el mundo. ¿Okay? Y después él tuvo otra vez el contacto con Mijael en el Har Sinai, cuando la zarza que arde, ¿se recuerdan, no? Entonces, pero eso fue ya mucho tiempo después, pero él ya había tenido el contacto con los malajim. Sabía lo que iba a pasar en el futuro, que él sabía muy bien. Ahora, está ahí, pero esa cueva en ese momento no estaba dentro de Eretz Israel. La cueva de Rabbi Shimon Bar Yochai en ese momento no estaba dentro de Eretz Israel. Hay dos lugares donde se dice la cueva de ¿Estuvieron alguna vez en alguno de los dos? Bar Yochai. ¿Qué? ¿De Bar Yochai? ¿Sí? ¿Dónde? En la cueva acá. ¿En Pekín? ¿En Merón? No, es donde está enterrado. Donde estudiaban. Que no, pero eso es donde está enterrado. Donde Rabbi Shimon Bar Yochai estuvo oculto cuando los romanos lo persiguieron. No el Kebe, donde está enterrado él y su hijo. ¿Quién? No,
Y con unos 20 minutos, ¿Sí? ahí está la cueva donde se metieron ellos por tantos años con su hijo. Y yo tengo la foto. Que estuvieron en el lugar, pero eso queda dentro de un far druso. Como en un solar. Sí, Porque no hay más nada. Una cupulita así, Sí. uno baja y cuando uno va... estuvieron en esa cueva. Ok, bueno, no la tumba. No la tumba. También fui, pero no es la misma. No es la tumba, es la tumba donde él bajó con su hijo y estuvieron ahí escondidos. ¿Tú estuviste en ese paseo? No, yo fui con Sara Valencia, las dos nos fuimos. ¿Y cómo llegaron ahí? Y un amigo de ella, un rabino, Sí. cabalista, ella le pidió que si nos podía llevar o acercar, Ajá. porque no teníamos vehículo. Y Sí. él tenía carro y nos llevó y todo, y prendimos, y velitas prendimos, y eso fue. Sí. Eso tiene su nombre. נכון. Tiene un nombre. Bueno, esa cueva, de ahí estuvo también Moshe Rabén, en esa cueva, pero esa cueva, en el momento en que Moshe estuvo allí, no era parte de Eretz Israel, sino que estaba en una dimensión paralela. O sea, no era algo físico. Si hubiéramos estado ahí mirando con nuestros ojos, no hubiéramos visto nada. ¿Bien? Porque estaba en una dimensión paralela a la dimensión humana física. Y ahí fue donde Moshe estuvo. Y él sabía que en el futuro también Rabbi Shimon y su hijo iban a estar también en la misma cueva en el futuro. ¿Bien? Pero es una forma paralela de estar. Pero Moshe nunca estuvo en Eretz Israel en forma física. En forma física no, pero en otros niveles sí estuvo, pero en físico no. Cuando él estuvo en esa cueva, le revelaron los malajim, por orden de Akadosh Baruj Hu, cuál era el secreto del Aarón HaKodesh. ¿Okay? Y le dijeron que el Aarón va por mucho tiempo a estar dividido su poder en dos partes. Un Aarón que él va a hacer y el otro Aarón que va a ser Betzalel. ¿Okay? Ahora, el Aarón de él que hizo Moshe tenía poder. ¿Qué poder? Que cuando ellos iban por el desierto, el Aarón iba caminando, o sea, lo llevaban cargado 3 días antes del campamento de Israel. Estaba el campamento de Israel, iban caminando por el desierto. 3 días antes, o sea, en tiempo, iba el Aarón. Y el Aarón, ¿qué es lo que hacía? El Aarón, si había una montaña, la dividía. Si había un valle, lo levantaba. Si habían animales salvajes, los destruía. O sea, tenía unas luces que tiraba el Aarón y los animales salvajes desaparecían o se morían, la serpiente y todo eso, para que el camino que tenían que recorrer a Israel después fuese halak, perfecto. Y ellos caminaban como si fuese en un piso de mármol, porque el Aarón iba así. El Aarón los llevaba a ellos. ¿Okay? Y el Aarón los llevaba a ellos. Ese es el Aarón de Moshe, no el de Betzalel, porque el Aarón de Betzalel estaba en la mitad del campamento. Entonces, cuando se desarmaba el campamento, iban varias tribus primero, y el Aarón en la mitad, y después otras tribus, cuando caminaban en el desierto. Y después se instalaban y se instalaba el campamento y se hacía el Mishkan. Pero cuando caminaban iban varias tribus primero, el Aarón de Betzalel en la mitad y otras tribus atrás. Y 3 días antes el Aarón de Moshe. Y ahí es donde ese Aarón les ponía todo como si fuese un piso de mármol. Entonces, ¿qué había en el Aarón de Moshe y qué había en el Aarón este? Esa es una gran... Vamos a ir a la Sheela esa también. Ahora, en el Aarón de Moshe al principio, antes de que Betzalel hiciera su Aarón, ese que tú tienes ahí, estaban las tablas, las antiguas y las nuevas. ¿Bien? Cuando Betzalel ya hizo el Aarón, con los querubines de oro y todo, como está mencionado acá, con las medidas, etc., entonces Moshe decidió poner dentro del Aarón de Betzalel las tablas nuevas y dejó en el suyo las tablas rotas. ¿Okay? Y además en el Aarón de Betzalel se puso un cincenet, un frasco con el man que cayó, y además un Sefer Torah que Moshe escribió. Y al lado el bastón de Aarón del que habíamos hablado ya también, o el de Aarón o de Moshe, que hemos hablado ya antes. ¿Okay? Eso es en el de Betzalel, el que estaba en el Mishkan. Y donde Moshe acampaba, en ese lugar de su tienda,
ahí se guardaba su Aarón, el Aarón que él había hecho con las tablas rotas. Que rompió. Y eso se cubría, y cuando tenían que viajar, lo primero venía el Leviim, tomaban el Aarón de Moshe, caminaban 3 días para que el camino fuese como una especie de autoestrada de mármol para todo el pueblo que venía detrás. Es así funcionaba. Cuando ellos ingresaron a Eretz Israel, Moshe le comunicó a Yoshua el secreto del Aarón y le dijo a Yoshua que el Aarón es el que le va a permitir, el Aarón de Moshe, no el de Betzalel, le va a permitir vencer a los enemigos. Entonces Yoshua ingresa a la tierra de Israel, construyen el tabernáculo, hacen el Mishkan, ponen el Aarón de Betzalel donde hay que ponerlo y se hacen los sacrificios, todo funciona como tiene que ser, y el Aarón de Moshe Yoshua lo tomó para ir a la guerra. Entonces cada vez que ellos tenían que enfrentar a un enemigo, el Aarón de Moshe iba adelante y el Aarón es el que destruía y mataba a todos los enemigos. Cuando ellos estuvieron en Jericó, ellos rodearon las 7 murallas de la ciudad de Jericó. Tenía 7 murallas, no una, 7. Cada día rodeaban una muralla con el Aarón de Moshe. Y ese Aarón era el que iba destruyendo las murallas, una tras otra, la primera, la segunda, hasta la última muralla, que ahí pudieron ingresar a la ciudad. ¿Ven? Eso es el Aarón de Moshe, que destruye los enemigos, que destruía a los enemigos. ¿Y entonces cuál es el arca que estaban buscando? ¿Cuál de los dos? ¿Que están buscando quién? Pues la gente está buscando. No, lo que pasa es que la gente no sabe que son 2, entonces piensan... Es como si fuese una réplica, la segunda. ¿Qué, Najón? La gente no sabe que la que tiene el poder de destruir es la de Moshe, no la de Betzalel. O sea, están procurando una réplica. Están procurando... La de Betzalel también tiene un poder muy grande porque está ahí el Aarón, pero es la Torá. O sea, Sí. el arca de Betzalel, esa, está hoy día. ¿En dónde está? En cada persona que estudia Torá. Ahí está esa arca. La otra, la de Moshe, que tiene un poder, esa es la que está oculta. Esa también está oculta, pero no tan oculta porque están todas las personas que estudian Torá. Si son humildes y estudian Torá, ellos son el arca. ¿Ven? Ellos son el arca. ¿Ven? Esto también los goyim lo saben. También lo saben más o menos, los goyim saben de esto. Y había sin entrar demasiado en todo el tema, porque hay que estudiarlo en forma clara, los goyim tomaron esta idea de que cada persona que es humilde y la persona que estudia la Jochma de Hashem, del creador del mundo, él es un arca. Él es un arca. Entonces ellos crearon o denominaron a una mujer vidente que hubo entre los goyim hace muchos años. En Francia había una mujer que veía y escuchaba voces y unas cosas medias raras que ella pensaba que hacía. Entonces la empezaron a llamar Juana del Arco. Juana del Arca. ¿Ven? Pero el arco era del arco. No, Del arca. del Arca. Hay un error en la traducción y en francés se dice Jeanne d'Arc, que significa Juana del Arca, no del Arco. ¿Ven? Lo que pasa es como no podían revelarlo, entonces en francés arc es arca y arco. Entonces la gente decía debe ser por el arco que ella tiraba flechas, pero ella no tiraba ninguna flecha porque ella no luchaba. Ella no iba armada, la que iba armada era el ejército, ella solamente se ponía adelante. ¿Ven? Y ella la llamaban Juana del Arca, porque pensaban que ella era como el arca de la alianza. Que los franceses tienen un iñán con eso. ¿Okay? Piensan que está en Francia, que el arca de la alianza está en el sur de Francia. Oculta ahí porque los cruzados la llevaron ahí. Bueno, Akitzer, ¿qué pasó con el arca? El arca estuvo Yoshua la ocupó, la de Moshe, para matar a los enemigos y así se conquistó la tierra de Israel. Una vez que ya se conquistó la tierra de Israel, que demoró 7 años la conquista, después 7 años repartirla. Después de todo eso se construye un Mishkan en Shiloh, que es acá arriba en el norte. Y allí se construye el Mishkan, pero esta vez no se construyó como el Mishkan del desierto con las maderas que rodeaban el edificio, sino que se hizo un edificio de piedra. ¿Se llama Shiloh?
Shiloh, ¿qué? Shiloh. Se hizo el edificio de piedra, no de madera, de piedra, pero no se le puso techo. No tenía techo, sino que el techo eran las mismas franjas de lana y las pieles que tenían en el desierto, eso lo pusieron encima. Las cortinas. Las cortinas esas encima, los cobertores. Y el arca de Betzalel estaba allí en la mitad del Kodesh HaKodashim. Y el servicio de Yom Kippur empezó a funcionar casi 300 años que estuvo ese Mishkan ahí. Y el arca de Moshe, quedó en poder de los Leviim, quedó en poder de los levitas. ¿Bien? Y en especial de una familia de Leviim, que fue la familia de Elcaná. De Elcaná, que es el marido de Hannah, la que no podía tener hijos. ¿Bien? En poder de esa familia, que son descendientes de Korah, con ellos quedó al final el arca de Moshe, con esta familia. Y ellos vivían cerca de Shiloh, iban todos los años para Rosh Hashanah a Shiloh, instalaban ahí sus tiendas y se quedaban para las fiestas, se quedaban ahí, en Shiloh. Y donde ellos iban, donde el Caná iba, por eso se llama el Caná, que él significa el Dios celoso, que el Caná. Donde él iba, él llevaba el arca de Moshe, la tenían oculta, tapada, y la llevaba, donde él iba. Pero no le había resultado tenerla con él para el tema de su esposa, porque Hannah era estéril. Se necesitaba habría que abrir algo para que ella quedara embarazada. Al final quedó embarazada. Y Shmuel nace, y Shmuel estudia con Elí en el Mishkan y en Shiloh. Y en cierto momento ocurrió un percance. ¿Qué cosa? Durante toda esta época, después de la conquista de Eretz Israel, hubo muchas guerras entre los pueblos que había alrededor de la tierra de Israel y los shoftim, los jueces de Israel. ¿Bien? Muchas guerras porque el pueblo no se comportó bien. Empezaron a hacer pecados, entonces venían enemigos y los atacaban, pecados, venían enemigos y los atacaban. ¿Qué ocurre? Cuando había guerra de Israel con algún enemigo, ¿qué hacían ellos? Tomaban el arca de Moshe, que la tenía el Caná, la llevaban a la guerra y con eso vencían. Y así se hacía paz 40 años, así dice el libro de Shoftim. Pero llegó un momento en que ellos tuvieron que hacer una guerra en contra de los Plishtim, de los que vivían ahí en Asa. ¿Bien? Y en ese momento los hijos de Elí, que era el Cohen Gadol, que estaba en Shiloh, tenía dos hijos, Hofni y Finhas. Ellos decidieron que para ir a luchar en contra de los Plishtim y ya vencerlos para siempre y que no sigan haciendo guerra, había que ir con el arca de Betzalel, no con el arca de Moshe. El arca de Betzalel no se podía mover del Kodesh HaKodashim, está prohibido, no se puede mover, el arca no se podía mover. Pero ellos decidieron sacarla y llevarla a la guerra en contra de los Plishtim. Y eso fue un pecado, por ese pecado ellos murieron. Y también Elí, el padre, murió. Sí, toda la generación de Leví parece que mucha gente murió, ¿no? También desaparecieron, porque hasta ellos llevaron se llevó el arca hasta el campamento de los Plishtim, y ahí vino un gigante y se la apropió, se la quitó a Israel. Ese gigante se llamaba Goliat. Quitó el arca y se la quiso llevar. En el momento que quitó el arca y se la quiso llevar, vino un muchacho que era muy fuerte y muy alto y se tiró encima del arca cuando la había agarrado Goliat y logró abrirla y sacar las Lujot Brit, sacar las tablas y escaparse con las tablas hasta Shiloh, desde Ashdod. O sea, desde Ashdod empezó a correr, llegó hasta Shiloh, mucho más que la maratón. Llegó hasta allá con las tablas en las manos. Ese muchacho se llamaba Shaul. Y él fue después el primer rey de Israel. Este muchacho era Shaul, entonces era muy joven. Y él logró rescatar las tablas para que las Lujot Brit, no quedaran en poder de los Plishtim. ¿Cómo? No, Shmuel es el hijo de Hannah. Y ahí llegó Shaul hasta Shiloh y avisó lo que había pasado, y ahí fue donde Elí se sorprendió lo que había ocurrido, se fue para atrás y se mató porque se rompió el cuello.
Eso pasó en Shiloh con Elí. Y entonces quedaron las tablas quedaron en solas, porque no había Aarón. Entonces, ¿qué hicieron? Trajeron el Aarón de Moshe y pusieron otra vez las tablas dentro del Aarón de Moshe. ¿Bien? Y lo taparon, pero en el Kodesh HaKodashim no podían poner el Aarón de Moshe, porque el Aarón de Moshe no era para el Kodesh HaKodashim, era para otra cosa. Y ahí en el Kodesh HaKodashim no había nada, porque el Aarón se lo había llevado Goliat. Entonces en el Mishkan estaba el Aarón de Moshe con las tablas adentro, cubierto en un lugar aparte. En el Kodesh HaKodashim nada, no había nada. Y Goliat tenía ya en Ashdod, tenía el arca que se la había llevado. Al final el arca empezó a hacer muchos problemas a los plishtim, entonces decidieron devolverla. La devolvieron. Nahon, pusieron una carreta con un par de vacas, pusieron el arca ahí y con cosas de oro alrededor para que se fuera, porque les estaba haciendo problemas el arca a los plishtim. Eso es una historia que ya ustedes conocen. ¿Y qué pasó? Se fueron. El arca llegó sola hasta las vacas, empezaron a caminar, y el Midrash dice que las vacas iban cantando, porque se va a devolver el arca a Israel, y hasta que llegaron a un lugar que se llama Telston, aquí al lado de Jerusalén. Y habían ahí unos campesinos que estaban trabajando, de repente vieron el arca con una luz muy grande, quisieron acercarse y todos se murieron, porque no se pueden acercar al arca. Entonces ahí entendieron de qué era el arca verdadera y la volvieron y la dejaron primero en Telston y no la llevaron a Shiloh y tampoco volvieron a poner las tablas adentro del arca. Las tablas, el Jot Brit, quedaron en el arca de Moshe y el arca quedó sola en un lugar en Kiryat Yearim, acá en Telston, y después, cuando llegó David Amelech, él decidió llevar el arca sola, si no había tablas, nada dentro, de ahí a Jerusalén. Eso, que fue cuando entró bailando a Jerusalén y las depositó en lo que hoy día se conoce como el Kever David. Aquí en el Har Zion, ahí dejó el arca. El arca estaba ahí sola. El arca de Betzalel, la de Betzalel la dejó ahí, donde después va él a ser sepultado. En el cuarto ese que uno entra, está ahí el sarcófago, ahí en ese lugar quedó depositada el arca, el Aarón Abrit, en ese lugar. La caja esa con los querubines, pero no había nada dentro, estaba vacío, porque las lujot primeras y segundas estaban en el arca de Moshe. Cuando Shlomo inaugura el Bet HaMikdash, él toma las tablas nuevas y las tablas viejas, las rotas y las enteras, y las pone dentro del arca de Betzalel, y llevan el arca de Betzalel en procesión desde el Har Zion hasta el Har Habayit para ponerla en el Kodesh HaKodashim cuando se inauguró el Bet HaMikdash. Wow, ¿por qué Hashem quiso hacer toda esa vuelta? Porque había muchas cosas que preparar y que corregir y que hacer. Entonces así fue, esa es la historia, eso es lo que ocurrió ya. ¿Cómo? La calle de Moshe. Entonces, ¿qué ocurre? Y llegó Shlomo con el arca al Bet HaMikdash para ponerla dentro del Kodesh HaKodashim y las puertas del templo no quisieron abrirse. Se cerraron y no quisieron. Hashem hizo que las puertas se cerraron y Shlomo no pudo entrar con el arca, entonces puso a rezar, rezó, no servía. Hasta que pidió, por el mérito de su padre David, que las puertas se abrieran, y rezó tanto que Kadosh Baruj Hu hizo un milagro, y David se levantó de la tumba y vino hasta al lado de Shlomo, y ahí las puertas se abrieron, y ahí el arca pudo ingresar hasta el Kodesh HaKodashim. ¿Okay? Ese es lo que pasó, y ahí quedó el arca definitivamente en el templo, en el Kodesh HaKodashim, en el Har Habayit. Así fue. Con todo. El arca de Moshe quedó en el palacio de Shlomo. Sin nada. Solamente el arca, la caja de madera que había hecho Moshe, tuvo un lugar especial dentro del trono de Shlomo. Shlomo construyó un trono, y ese trono que él tenía, por la parte de atrás del trono, ahí puso el arca de Moshe. Y es por eso que el trono de Shlomo era muy particular. Ustedes saben que volaba el trono de Shlomo.
se levantaba en el aire y podía volar. Se iba acá, iba allá, y había construido animales de oro en los 7 peldaños que el trono tenía, y si Shlomo decidía, los animales cobraban vida, y los leones se transformaban en leones y las águilas en águilas, y todo era por el poder de ¿quién? Del arca de Moshe, que estaba ahí atrás, que era como el motor de todo eso, ¿okay? O sea, tenía una fuerza central de energía que tenía completa, total, absoluta, ¿okay? Incluso cuentan que una vez el faraón de Egipto quiso venir a ver a Shlomo y vio el trono y quiso subir al trono, y uno de el león que estaba ahí cobró vida y le mordió la pierna y quedó cojo el trono, el faraón de Egipto. ¿Sí? Por eso le llamaban el faraón cojo. Ahora, vamos a completar todo el tema porque tienen que saber todo lo que pasó con el arca, aunque nos demoremos un poco más, aunque hagamos solamente sobre este tema. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pasaron los años y el templo funcionaba, estaba todo el templo construido, habían korbanot todos los días, todos los milagros que ocurrían, el Aarón Abrit estaba dentro del Kodesh HaKodashim, como Shem había mandado, todo estaba funcionando bien. Hasta que de pronto, por una circunstancia que tuvieron que reparar una pared del templo, encontraron un Sefer Torah que se había perdido, que era el Sefer Torah que escribió Moshe, que generaciones antes lo habían escondido porque querían profanarlo, entonces lo guardaron, lo escondieron, lo ocultaron. Y apareció. Cuando lo abrieron, cuando abrió el rey del momento el libro, se dio cuenta que le apareció un pasuk, que ese pasuk le decía que él iba a ir al exilio, que el rey iba a ir al exilio. Entonces le quiso preguntar a los profetas que habían, todos estamos hablando del primer templo, ¿qué significa esto que acabo de encontrar, este paso? Entonces, para hacerlo más bien corto el tema, porque es bastante extenso, en ese momento no estaba el profeta, sino que había una profetisa que se llamaba Huldá, una mujer. Y ella se lo interpretó y le dijo que en el futuro el pueblo judío va a ser exiliado a Babilonia y los goim van a destruir Jerusalén, el templo y todo. Entonces el rey decidió tomar todos los Keilim de Betzalel, el arca, la menorá, la mesa, todo lo que Betzalel hizo, y lo ocultó en túneles subterráneos que se excavaron debajo del Arabait, debajo del monte del templo. Ahí lo ocultó todo. Y en el templo hizo réplica de la menorá, como acá enfrente hay una menorá, así también la hizo él, hizo una mesa, hizo un altar, etc. Hizo réplicas de todos, excepto del arca. El arca de Betzalel no hizo réplica, simplemente la bajaron, la pusieron en un lugar secreto que está detrás del cótel, y ahí están guardadas, hasta el día de hoy, todo quedó guardado ahí. ¿Bien? Cuando los babilónicos ingresaron a Jerusalén, quemaron la ciudad, se llevaron todo. Y escribieron una especie de memorándum con todo lo que se estaban llevando. Está escrito en los libros del Tanaj, está escrito. Escribieron, llamaron la menorá, todo, excepto el arca no aparece escrito, porque no había, o sea que no estaba el arca. Ya la habían ocultado. Y lo otro que habían eran solamente réplicas de menorá, de esto, todo esto eran réplicas nada más. Y eso se lo llevaron a Babel. Cuando volvieron de Babel construyeron otra vez el Bet HaMikdash, el segundo, pero esa vez en el Kodesh HaKodashim no había nada. Era un cuarto vacío donde el Kohen Gadol entraba en Kippur y hacía el Ketoret, pero no había nada. Y está un cuarto vacío, completamente vacío. Nada, absolutamente nada. ¿Okay? Allí no había nada. Y después los romanos destruyen el segundo templo. Y cuando destruyen el segundo templo, se llevan todo lo que encontraron, se lo llevaron a Roma, hicieron una procesión de triunfo y para eternizar lo que había pasado, construyeron un arco que se llama el Arco de Tito, que está ahí en Roma, y ahí están todas las cosas que ellos se llevaron de Jerusalén. ¿Okay? Está toda la guerra ahí pintada. Toda la guerra ahí esculpida. Majón, y el arca no aparece. Aparece todo, la menorá, está ahí la menorá, las trompetas y unas cosas más aparecen ahí, pero el arca no, porque no había arca en el segundo templo. Estaba oculta y quedó oculta ahí detrás del Araba.
El Arabait no es muy grande si uno lo ve desde fuera, o sea, se puede ir a excavar, ¿no? Solo que excavar significaría comenzar con la Tercera Guerra Mundial, pero ahí está. Ahí está. Bueno, hazlo. Hazlo, pero yo creo que cualquier cosa que se hace ahí es un conflicto. Entonces, así Hashem quiso, porque es tanta la energía que el lugar tiene, tanta la energía, por todo lo que está ahí oculto, que Pashut, cualquier cosita es una petzatzá, es una bomba, cualquier cosa ahí puede ser una bomba. Entonces, y eso está ahí. Ahora, en estos últimos 70, ¿cuántos años tiene la Medina? Digamos 76 años, 70, no sé, como 73 años tiene la Medina, Medinat Israel. Desde mi punto de vista muy simple, yo me imagino que los israelíes han tratado de averiguar si está y qué es lo que hay. No creo que en estos 70 años, conociendo cómo son los israelíes, no creo que no hayan querido averiguar de alguna forma qué es lo que hay debajo del Arabait. Entonces, alguien debe saber, ¿okay? No nosotros, y probablemente, pero alguien debe saber, ¿okay? No hay que revelar demasiado, pero supuestamente alguien debe saber, ¿okay? Qué es lo que está ahí. Pero eso es con las cosas de Betzalel. Ahora, ¿qué pasó con el arca de Moshe? Cuando David toma las tablas de la ley, las primeras y las segundas les pone en el arca de Betzalel y traen el arca al templo, ¿okay? Con Shlomo lo trae al final. ¿Qué hacen con el arca de Moshe, la caja de Moshe? Eso queda en el palacio del rey. Eso quedó en el palacio del rey. ¿Okay? O sea, de Shlomo su hijo, su nieto, etcétera, quedó entre los reyes de Yehudá. Ellos tenían cojot y fuerza que las tenían por el arca de Moshe, que era otra cosa, no es lo que había en el templo, ¿claro? Pero eso terminó con la destrucción del primer templo. Ahora, ¿qué pasó con el arca? Con el arca de Moshe, no con el arca, la otra ya había desaparecido antes, pero esta todavía estaba. ¿Qué pasó con ella? Hay muchos, en algún momento tenemos que estudiar el libro de los reyes, y ustedes se van a ir dando cuenta que los reyes tenían poderes especiales. Este tenía este poder, el otro tenía el otro, tenía unos relojes que andaban de una manera extraña, y el mismo trono, etc. Cada cosa es por la fuerza que el arca de Moshe tenía. Entonces, en la época del profeta Yirmiyahu, yo les voy a decir lo que está escrito en nuestros libros, y después vamos a ver la tradición que tienen los etíopes. Ahora, lo que está escrito en los libros judíos es que en la época, la final del primer templo, ya estaban por destruir el templo, faltaba un par de años para la destrucción del templo. El profeta Yirmiyahu, el rey Tzidkiyahu, que era el rey del momento, le entregó al profeta Yirmiyahu el arca de Moshe. Él le entregó el arca de Moshe, y Yirmiyahu la recibió él recibió el arca. Cuando el templo se destruye y al rey se quiere escapar, al final lo tomaron preso, le sacaron los ojos al rey Tzidkiyahu, lo llevaron a Babilonia, una serie de cosas. Los babilónicos no sabían nada del arca, esto era un secreto entre el rey y el profeta. ¿Qué hace el profeta? Ellos deciden al final ir a Egipto. Pasaron varias cosas, pero cuando ya estaba todo acá destruido, ¿qué hace Yirmiyahu? Se va a Egipto y se lleva el arca a Egipto. Se llevó el arca a Egipto y la dejó en un lugar que se llama Tanis, que se llama Tanis. Ahí dejó el arca, en ese lugar. El arca de Moshe quedó allí. Esa es lo que está escrito en los libros de Am Israel, que quedó allí. Ahora, después de eso, hasta ahí llega la historia del arca. Hay una cosa más durante la época del segundo Bet HaMikdash, que una vez están en el templo, en el segundo templo, un par de Kohanim, y de repente uno ve que una baldosa del suelo estaba como suelta. Y entonces se dio cuenta que esa baldosa llevaba a un subterráneo, y que ese subterráneo llevaba directamente hasta debajo del Kodesh HaKodashim. Entonces el Cohen supo, acá debe estar oculto los Kelim,
todo el arca y todo lo demás, lo original está acá. Y quiso avisárselo a otro Cohen y se murió. Entonces decidieron cerrar eso y no averiguar más. Es lo último que se sabe. Estamos hablando hace casi 2000 años atrás, punto. No se sabe más. Eso es el punto de vista de Am Israel. Hasta acá se cerró el tema del arca para Am Israel. Irmiyahu se la llevó, la de Moshe, a Egipto, a Tanis. El arca de Betzalel está oculta debajo del Arabait. Y se Nigmar. No hay más que los libros judíos hablen del tema. ¿Hasta acá? Ahora, como fue un misterio siempre el tema del arca, entonces los Goim sí empezaron a hablar del tema. Y ahora hay una tradición, hay una leyenda que durante la época del rey Shlomo, cuando Shlomo estaba vivo, él recibió una visita. Eso está escrito en el Tanaj. Recibió la visita de la reina de Saba. Vino la reina de Saba a visitarlo. Y le dijo unas preguntas, y tenía que responder, y se volvió toda una cosa media romántica, y estuvieron juntos. Eso es lo que alguien dice. Estuvieron juntos, y de ella después se va, llega a vuelta de Etiopía, y estaba embarazada de un hijo que lo llamaron Menelik. Este hijo, la reina en un momento lo mandó para que viniera a conocer a su padre, viniera a conocer al rey Shlomo, y vino a conocerlo, y Shlomo lo trató muy bien, pero después se fue, porque no era judío, ¿no? No parece que no le interesaba convertirse, no sé, Shlomo tenía muchas mujeres, pero casi todas las había convertido, entonces no es que, en este caso la reina de Saba había sido algo fuera de lo común, un descuido. Entonces, ¿qué pasó? Cuando se va Menelik, Menelik tiene Shlomo tenía un amigo que se llamaba Benayahu ben Yehoyada, que era su partner, era su socio, era su jebruta. Entre ellos inventaron un juego, tenían un juego para la inteligencia que se llamó Iskuki, que lo llamaban Ishkuki. Así llamaban Ishkuki, que es el ajedrez. Lo que nosotros hacemos con el ajedrez lo inventaron ellos dos. Entonces, este Benayahu recibió a Menelik, lo empezó a educar, a contarle cosas, y Menelik estuvo acá varios años. Y entre todas estas cosas que Benayahu le dijo a Menelik, le habló del arca de Moshe. Entonces, Menelik, cuando Shlomo le dice ya que se vaya, o Menelik decide irse, entonces Menelik sabía de la existencia del arca de Moshe que estaba en la casa del rey y se la robó. La leyenda que Se la llevó a Etiopía. Pero no solamente eso, cuando iban saliendo lo empezaron a perseguir porque se escapó con el arca. Entonces, ¿qué pasó? Hizo algo Menelik con sus amigos y el arca voló. Y ellos llegaron volando a Etiopía con el arca. Así trae la leyenda de ellos, de los etíopes. ¿Qué? Y llegaron, y ahora esa arca está en un lugar que se llama Aksum, en Etiopía. Hay un lugar que se llama Aksum, y ahí está el arca esa que ellos se llevaron. Pero no se llevaron supuestamente el arca de Betzalel, sino que se llevaron el arca de Moshe. Y está en una especie de... Hoy día son cristianos, ellos en ese tiempo no eran cristianos, pero hoy día son cristianos. Y hay una especie como de capilla. Y ahí adentro de esa iglesia está el arca y hay un monje que toda la vida vive solamente para cuidarlo. Cuando él se muere, escogen en forma mágica a otro monje y ahí queda toda la vida y no habla con nadie más. Está solamente para cuidar el arca. Como posiblemente puede ser que alguien quiera robarse el arca, entonces el gobierno puso no solamente policía, hay un regimiento militar al lado. Es imposible acercarse a ese lugar, es imposible poderse acercar porque hay un regimiento militar que protege todo el sector, se llama Aksum. Pero eso lo reconocemos no, nosotros no pensamos que eso haya sido verdad. O sea, que la reina de Saba estuvo acá, sí, que haya tenido un hijo, no sabemos si es verdad o no. Nuestros libros no dicen que haya tenido un hijo de la reina de Saba. Por eso es lo que ellos dicen, y es por eso que hoy día los etíopes son los etíopes, no los etíopes judíos, sino los etíopes que son cristianos. En cada iglesia etíope siempre hay una réplica del arca. Ellos tienen arcas en todas partes. Eso es lo que ellos opinan. Y ahí quedó.
Ahora, yo les dije que según nuestros textos fue el profeta Yirmiyahu que se llevó el arca de Moshe y la puso en Tanis, en Egipto. Ahora, en la Edad Media pasan las cruzadas, ustedes ya conocen toda esa historia, y vienen estos caballeros cruzados de Europa supuestamente a conquistar la Tierra Santa, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegan a Jerusalén, conquistan con Godofredo de Guayón, que era conocido de Rashi, del mismo lugar de Troyes, donde vivía Rashi, vivía él, y deciden establecerse acá en Jerusalén, o sea, conquistaron la ciudad, eran unos criminales, mataron a todo el mundo. Pero al final, bueno, se establecen acá en Jerusalén, casi 100 años estuvieron en Jerusalén los cruzados, pero en Eretz Israel estuvieron mucho más tiempo, pero acá solamente 100 años. Y toman toda la ciudad y tomaron el monte del templo, y cuando toman el monte del templo, el hermano de Gottfried, que se llamaba Balduino, que es el que finalmente va a ser rey, no Gottfried era el militar, no sé, pero que al final lo mataron, no lo pasó con él, no se murió. Entonces su hermano fue el que fue rey, el primer rey de Jerusalén de los cruzados, se llamaba Balduino, como el príncipe de Mónaco, que son descendientes de ellos, es lo mismo. Entonces este Balduino es rey. Y él decide traer a un grupo de caballeros que eran monjes, pero que eran monjes que se dedicaban a la guerra. Era como una especie de grupo de élite, así como una especie de grupo de comando que tenían y que se llaman templarios. Y los ubicó ¿dónde? En el monte del templo, allí en Arabay, en la parte donde está el Aqsa. ¿Sabes dónde está el Aqsa? Y ahí construyeron los templarios un edificio que está hasta los días de hoy y se ven las ventanas del edificio todavía se ven, las ventanas así con barrotes. Esas son las partes de los templarios. Y ellos se dedicaron a excavar debajo del templo para buscar todos los kelim del Bet HaMikdash. No encontraron nada. O sea, eso es la verdad. La verdad histórica es que estuvieron ahí y no lograron encontrar, no lograron llegar. Encontraron muchas cosas, muchísimas cosas que se las llevaron. Entre ellos encontraron un libro, que hay quien dice que fue el Zohar, que lo lograron llevar a Europa. Pero no encontraron el arca y no encontraron los kelim del Bet HaMikdash, eso no lo encontraron. Hasta acá. Y ellos sí dijeron, y esto es una leyenda, que los templarios sí encontraron el arca y que se la llevaron a Francia. Y que la dejaron en el sur de Francia, en el lugar en el sur de Francia, donde habían personas que decían que ellos podían cuidar el arca. Entonces la dejaron ahí. Por eso es que los franceses tienen esa quieta con el arca de Juana de Arca y todo lo demás. ¿Okay? Tienen todo un idea así con el tema del arca hasta los días de hoy. Eso no ha parado, ¿no? Incluso por allá por los años 50, una cosa curiosa, 50 y 60 de este siglo, los habitantes desde el sur de Francia, en un pueblo, encontraron monedas de la época de Bar Kokhba, o sea, casi 2000 años atrás. Y quisieron averiguar si eran auténticas. Entonces le pidieron a un arqueólogo israelí. Fue contratado un arqueólogo israelí, viajó hasta allá y revisó todo lo que ellos encontraron y él atestiguó que todo era auténtico. Eso quiere decir que alguien lo trajo allá, porque Bar Kokhba no llegó hasta Francia. Entonces se sospecha que sí los templarios, cuando fueron o volvieron a Francia, sí habían llevado cosas que habían encontrado. Que eso significa que se habían llevado el arca es otra historia. Hasta acá, esto es lo que pasó con los franceses y supuestamente ahora en casi todas las iglesias de Francia suele estar dibujada el arca. Ellos dibujaban las catedrales, las dibujaban por afuera, esculpían. Y hay lugares donde aparece el arca, aparece dibujada el arca de Betzalel, que ellos pensaban con los querubines y todo eso es dibujada por afuera. Y ahí quedó, pero esa es la historia de ellos. ¿Todo está bien hasta acá? Muy bien. Allá por el año 1870, puede ser, 1870, hace casi ya 200 años de hoy, ¿no? Más o menos, ¿qué? Hubo un señor que era finés de Finlandia,
nada que ver con nada, un finés ahí en el norte de Europa, que él era medium. ¿Saben lo que es un medium? Que supuestamente hablaba con los espíritus de los muertos, que se conecta con los espíritus de los muertos. Entonces, en una sesión, él estaba en una sesión con unas personas, fue poseído por un espíritu y empezó a dibujar un mapa de Jerusalén. Y en el mapa de Jerusalén dibujó dónde estaban los Kelim del Bet HaMikdash. En esta sesión lo dibujó. ¿Bien? Él se llamaba Walter Vitelius o algo así. Todo esto es histórico, esto es historia. Y ahí quedó, un medium. La gente seria no, supuestamente no va de las cosas que los mediums hacen muchas cosas. Bueno, él dibujó esto y ahí queda. Pero después pasó un tiempo y los papeles del medium llegaron a poder de unos señores en Inglaterra que decidieron, ¿saben qué? ¿Por qué no vamos a averiguar de qué se trata? Tomaron los papeles del medium, tomaron unas cuantas personas y vinieron a excavar a Jerusalén cuando todavía estaban los turcos acá. Y empezaron a excavar según el mapa que les había dado este espiritista. No encontraron los Kelim, pero encontraron muchas cosas. Es por eso que existe el Ir David. ¿Saben dónde está el Ir David acá? Abajo. Ir David. ¿Nunca estuvieron en Ir David? Yo creo que sí, ¿no? Es en Shiloah, y que uno se mete por el agua y hay unas grutas abajo. ¿Has oído hablar? Hay que ir a algún momento, pero ahora hace mucho frío, cuando sea kites. Por eso se descubrieron las Minarot del Kotel. Por esto se descubrieron, porque llegó gente y él les dijo tienen que ir por aquí, por aquí, por allá, y tal como él lo había visto, así fue. Y se descubrió otra cosa más, que es la cueva de Sitkiao por otro lado, por los papeles del medium. Los papeles del medium desaparecieron, ya no existen o no están, o alguien no sé que los tenga. Alguien los debe tener, pero yo no sé quién. Y por causa de él es que se empezó a hacer la arqueología acá en la Irática. La persona que tomó en sí, porque fueron varios grupos, uno detrás de otro, primero uno, después del otro. Por allá por el 1880 y algo, había un capitán inglés, pero esto vamos a tener que terminar, pero la historia es larga, y no terminó todavía, la historia continúa hasta nuestros días. ¿Bien? Había un capitán inglés, un policía inglés, que trabajaba en Scotland Yard, que es el servicio de seguridad de la policía en Londres, y vivía en Londres, y le habían dado por trabajar en un caso. Empezaron a aparecer mujeres muertas en Londres. Empezaron a aparecer mujeres muertas y no se sabía quién las mataba. Es el famoso caso de Jack el Destripador. Y este hombre se encargó, se llamaba Warren, él se encargó, era el director de Scotland Yard, él se encargó de la investigación. Parece que lo que encontró no le gustó a los jefes y le dijeron, ¿sabes qué? Creo que vas a tener que cambiar de trabajo o algo así. Porque al final les parecía que la situación venía de la casa real. Que la persona que el sadista venía de alguien de la familia del rey. Entonces le dijeron, ¿sabes qué? No se sigue, no hay que seguir porque eso quedó en nada al final, ¿no? Porque nadie sabe nada. Y lo mandaron a Eretz Israel. Anda ya, Israel, y no sé, hace alguna cosa ya, pero de acá desaparece. Y se vino acá, y él tomó los papeles del espiritista y empezó también a excavar. Y él fue el que descubrió las Minarot HaKotel, y todo lo que hay por dentro, él lo descubrió este señor Warren. Hasta incluso descubrió una puerta que la abrió. Y esa puerta es la que llevaba a un pasillo, que ese pasillo es el que lleva precisamente donde están todos los Kelim del Bet HaMikdash. Logró abrirlo, logró caminar un poco más y los árabes se dieron cuenta. Entonces tuvieron que cerrar todo y para tapiar todo, cerrarlo todo. Si ustedes van es el lugar donde hay una Bet HaKnesset dentro del Minarot HaKotel. Que por una nueva, sí, dice Warren, está escrito en algún momento, Shar Warren. Sí, no. Que él es el señor que el inglés, no era judío.
Y él le hizo caso también al medium finlandés y vino y encontró algo, pero no, Hashem no permitió que eso continuara y quedó hasta ahí nada más. Quedó hasta ese punto y se cerró. En el año 1900, por ahí por los 82, 83, alguien quiso entrar. Un israelí quisieron entrar y quiso entrar y llamaron a Rab Ovadia para preguntarle si podían entrar o no. El Rab les dijo que entraran, pero los árabes también se dieron cuenta y tuvieron que volver a cerrar. ¿Cómo es que los árabes se dan cuenta? Porque ellos espían, están completamente, todo el tiempo están espiando. Hoy día incluso trabajan árabes ahí, porque hay que limpiar. Cuando los arqueólogos trabajan hay mucha basura, hay muchas piedras que sacar y la tiene que sacar, ¿no? El arqueólogo se dedica a su trabajo, no está cargando. Entonces, ¿a quién ocupan? Ocupan empleados árabes para limpiar y esto, entonces. Y muchos de esos, gente que habla a otros, además todos los árabes del sector aquí están constantemente mirando y observando qué es lo que pasa. Entonces se dan cuenta si hay algo fuera de lo común. ¿Ven? La puerta está. Habría que tirarla, abrir y entrar. ¿Qué momento? ¿Cuándo Hashem? Aquela porta que está después de la, ¿no? Es la que está, sí, ahí es la puerta que está después del Betanil. Sí, yo siempre me pregunté por qué estaba cerrada, porque lo casi sentía. Que ahí la gente suele ir y rezar también porque ese es el lugar exacto. ¿Okay? Y no se olviden quién lo reveló. Se lo reveló a Kadosh Baruj Hu a un medium ahí en Finlandia. Y después todo esto empezó a Leitgalgel hasta todo lo que tienen ustedes ahora. Pronto van a abrir más minarot del Kotel por debajo del Kotel. ¿Okay? Se están por abrir ya. Estos días van a empezar a abrirlos. Vayan, véanlo. ¿Okay? Quién sabe, en una de esas tienen el mérito de apretar algo y boom, se abre el gran tesoro de Jerusalén que son sus Keilim, que ni siquiera los templarios los encontraron, que ni siquiera los romanos lo encontraron, que ni siquiera los babilónicos lo encontraron. ¿Qué pasó ahora con el arca de Moshe? Con eso termino. Quedó en Egipto, en Tanis, y es por eso que, curioso, ¿no? Porque como él supo, por qué supo y por qué le interesó decirlo así, aunque se equivocó en otras cosas. Ustedes conocen seguramente la película de Spielberg, En busca del arca perdida. Bueno, él dice que el arca estaba ahí en Tanis y ubicada en el lugar en Egipto y manda supuestamente al Indiana Jones, va hasta Egipto y ahí es donde supuestamente los nazis quieren. Tiene varias historias, películas sobre Nahon, él tiene gente que lo aconseja, gente que sabe, pero ahí se equivocó porque piensa que es el arca de Betzalel la que está en Egipto. Pero no es el arca de Betzalel la que está en Egipto, es el arca de Moshe. Ahora, ¿por qué los alemanes? Lo de los alemanes es verdad, ¿eh? Ellos andaban buscando el arca. Sí, Sí. también. Los nazis querían el arca. Y estuvieron incluso en Jerusalén. Antes de la guerra vinieron unos nazis aquí a Jerusalén. Y les recordaron algunas cosas, ¿no? ¿Quién? Estuvieron en dos lugares importantes. Uno es acá a la salida de Jerusalén, de la Ira Tikaz. Ustedes van a mano izquierda, saliendo, a mano izquierda hay un hotel Sí. que está abandonado y todo destrozado, que cada vez está peor. Bueno, ese era la embajada alemana en la época antes de la guerra. Entonces tiene una maldición el lugar, ese nunca va a progresar nada allí. Está ahí, cada vez está peor, es un lugar maldito. ¿Dónde queda eso? Saliendo por aquí, por la... ¿Qué? El hotel donde era... que ayer pasé. Tenía un vácuo y tenía los hoteles así en la vista. No, Todo el centro de Jerusalén, o sea, No tenía nada ya, no tenía nada ya. ahora no hay nada, no. No hay nada, sí. No, pero está acá a la salida nada más, no hacia el centro, está aquí, en la esquina. Un lugar así tenebroso, misterioso y terrible. Raro, sí. Que es un lugar que tiene una clala. Y estuvieron también hablando con los rabinos en Measharim cuando vinieron. Y también el lugar donde ellos hablaron es un lugar que está maldito. Por isso, eu perguntei também, uma vez me perguntavam por que eles não destroem se acham alguma coisa allá. Porque tem um monte de destrucción y no tiene nada allá. Nada, está todo... Hay algo allí, una clara. Top, Besat Hashem, vamos a continuar la próxima semana, por hoy vamos a quedar hasta acá.